¿Qué tienen los salmos que son tan especiales? Los salmos pertenecen a una categoría de libros que se llaman los libros poéticos. Y en la poesía, inspirada por el Espíritu Santo, el salmista lo que hace, nos da dos cuestiones que nos fascinan a nosotros. La primera es que el salmista abre su corazón. Y en toda la experiencia que está viviendo y en sus relaciones interpersonales, él dice cómo se siente. Entonces hay salmos que hasta nos sorprenden de que diga cosas que Dios no aprueba en realidad, ¿sí? Porque el salmista expresa sus fastidios, sus angustias, sus enojos, sus rencores, ¿sí? Pero también sus anhelos, sus deseos y su alabanza y admiración por Dios. Por lo tanto, cuando abrimos el libro de los Salmos, abrimos el corazón del ser humano. Eso es lo que nos atrae del Salmo, porque me siento identificado. Digo, mira, yo también estaba así, ¿sí? Desde lo más profundo clamé al Señor, yo me sentí muchas veces así. Este pobre clamó al Señor, yo me sentí así, ¿verdad? Cuando hace el salmo más triste, que digo yo que es el 137, que dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, ¿sí? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Y está enojado. Y al final termina con un texto que yo digo, ¿por qué está este texto aquí? Sí, que tus hijos de los enemigos sean tirados contra una roca y se mueran. Eso dice, eso es lo que sentía. Pero no significa que eso sea lo que Dios aprueba. Pero me siento identificado. Así que el libro de los Salmos nos abre el corazón del hombre. Pero no es solo eso lo que nos atrae que abre el corazón de Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿sí? Y Él está atento, examíname Señor, dice, tú que lo conoces todo. Entonces uno abre el libro de los Salmos y se mete un poquito en el corazón de Dios. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es Dios. Eso es, creo, lo que nos atrae de los salmos. Sentirnos identificados y sentir que Dios es Dios y quiere estar cercano a nosotros. Cercano está Jehová a todos los que le buscan, a todos los que le buscan de veras. Y en esta mañana quisiera que compartiéramos parte del Salmo número 90. El Salmo número 90 es un salmo, algunos han sugerido que es el salmo más antiguo y es lo más probable, porque si lo escribió Moisés, Moisés escribe este salmo de una manera muy especial porque está llegando al final de sus días y mira para atrás y abre su corazón y también nos muestra el corazón de Dios. Siempre que leemos de Moisés, enseguida vamos a su vida y hacemos un recorrido por su biografía y enseguida salta a nuestra mente las 3 etapas famosas de 40 años que vive primero en Egipto, después 40 años en el desierto allí con su suegro y después 40 años llevando al pueblo de Israel. Son etapas de la vida de Moisés. Alguien ha sugerido que en los primeros 40 años Moisés creía que era alguien, en los segundos 40 años Moisés se dio cuenta que no era nadie y en los terceros 40 años se dio cuenta que Dios lo era todo. Pero yo quisiera que pensáramos en este salmo, no en las 3 etapas de la vida de Moisés, sino en 3 momentos que él vivió. Momentos de experiencias muy fuertes. Moisés es un hombre extraordinario, ¿sí? Es llamado legislador, es llamado juez, es llamado poeta, es llamado salmista, ¿sí? Es llamado profeta, es el líder, es pastor, es guía, es conductor, pero es un hombre, como dice Santiago, como Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, nosotros que idealizamos tanto a los personajes bíblicos, siempre debemos recordar que eran hombres comunes y corrientes, que eran iguales a nosotros, viviendo experiencias muy particulares, pero que eran seres humanos. Y Moisés tiene 3 momentos en su vida muy fuertes que se van repitiendo a través de sus años. Moisés es un hombre que se queda sin casa, ni bien nace, ¿recuerdan?
nació y lo tuvieron que ocultar. Así que lo sacaron de la casa y lo llevaron ¿a dónde? Al río Nilo. Así que de niño vivió sus primeras días o semanas en ese canastito al que llamaron después Moisés, ¿sí? El nombre Moisés tiene que ver con eso del canasto en donde lo pusieron. Así que cuando niño perdió su casa y vivió en ese canasto. Cuando era joven perdió la casa porque cuando lo llevaron al palacio, allí se imaginan, vivió una vida extraordinaria en el palacio, como un rico, como la princesa lo adoptó. Así que tenía su casa que era tremendamente linda. Era la mejor porque era la casa del palacio, pero a los 40 años la perdió porque tuvo que irse y huir, ¿recuerdan? Así que de niño perdió su casa, de joven perdió su casa y cuando era anciano perdió la posibilidad de entrar a la tierra de Canaán y tener su propia casa. Así que fue una experiencia fuerte para él. La casa significa mucho para nosotros, ¿verdad? Nosotros venimos de un viaje con mi esposa, llegamos el viernes, estuvimos una semanita nada más visitando a la familia, pero yo quería volver a mi casa. Siempre digo que lo mejor de un viaje es la vuelta. No sé por qué, no es una mansión mi casa, les aviso por si quieren venir, pero es mi casa y yo me siento cómodo. Y qué tremendo, allí en Chile se han quemado tantas casas y uno debe orar por ellos, ¿sí? Moisés perdió su casa. Ese fue un momento fuerte que se repitió en su niñez, en su juventud y en su ancianidad. Pero Moisés vivió sin familia, porque cuando era niño fue separado de sus padres. Para salvar su vida lo llevaron al río Nilo, a ese Moisés, a ese canasto, y se separó de su papá, de sus hermanos, y su hermana mayor lo cuidaba, miraba allí en el río mientras estaba. Después su mamá fue a cuidarlo como una nodriza al palacio, pero no podía tener una relación de madre a hijo, sino de empleada que cuidaba el hijo adoptivo de la princesa. Así que Moisés pierde su familia de niño. De joven, deja a su familia adoptiva y se tiene que ir al desierto, huyendo, ¿recuerdan? Así que pierde su primera familia y pierde su segunda familia. De adulto, él forma una familia allí, Jetro es su suegro, la hija de Jetro, se casa, tiene hijos, y algo pasó allí. No vamos a entrar en los detalles ahora, pero perdió esa familia también. Y fue llamado por Dios a Egipto para sacar al pueblo de Israel. Y cuando es anciano ya y está llevando al pueblo de Israel, solo tiene a su hermano Aarón, a quien recuperó después de muchos años, y a su hermana María, y resulta que ellos dos lo traicionan. ¿Recuerdan? Vuelve a tener un corte con su familia. Así que Moisés es un hombre que ha vivido experiencias muy fuertes. Pierde su casa varias veces, pierde su familia varias veces, pero Moisés no solamente tiene la etapa de la pérdida de la casa, la pérdida de la familia, sino que después tiene una gran pérdida, que es quedarse solo. Y se da en toda su historia también, porque cuando es niño queda solo en el río Nilo, ¿recuerdan? Su hermana lo mira, pero él está solito allí, en medio del Nilo. Cuando es joven, queda solo frente al pueblo de Israel y frente a los egipcios, porque él, por defender a un israelita, mata al egipcio, ¿recuerdan? Y al otro día hay una pelea entre dos israelitas y él va a intervenir y los israelitas le dicen: ¿quién te crees que eres? No eres de los nuestros. Entonces él vuelve al palacio y en el palacio se enteran que habían matado a un egipcio. No eres de los nuestros. Así que se queda solo, sin su pueblo y sin su pueblo adoptivo. Moisés era un hombre extraordinario en esa época. Dice Flavio Josefo que era uno de los mejores guerreros y un hombre que había estado en la mejor universidad ahí y posiblemente era un estadista ya. Y el faraón pensaba en ponerlo como sucesor, pero cuando él tiene esa intervención, pierde su relación con su pueblo y pierde la relación con Egipto. Y cuando él es adulto, tiene que enfrentar la travesía del desierto, porque después de vivir en el palacio se tiene que ir solo, caminando por el desierto, hasta que encuentra a la familia de Jetro.
Y cuando es anciano, vuelve a quedar solo, porque cuando están por cruzar a la tierra prometida, Dios le dice, por una desobediencia que él tuvo, no entrarás. Todo el pueblo cruza y él se queda solo. Me hace acordar a San Pablo cuando dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado y quedó solo. Esta es la vida de Moisés y él llega al final de sus años, 120 años, y escribe este poema del Salmo 90. Les invito a que lo lean entero. Ahora solamente vamos a leer los 2 primeros versículos, porque este salmo es un salmo muy extraordinario. Es un canto a la vida, es un canto a la presencia del Señor. Yo he titulado este sermón, Dios siempre presente. Porque no importa si tienes casa o no, si tienes familia o no, si estás solo o estás muy acompañado, Dios siempre está. Por eso comienza diciendo el texto, lo tenemos allí, ponemos por favor. Señor, ¿podríamos leerlo todos juntos? A ver. ¿Ponemos la próxima? No está el texto entero. Busquen el Salmo 90, perdón, creí que estaba entero el texto. El Salmo 90, versículo 1 y versículo 2 vamos a leer. Búsquense en sus Biblias de papel o en sus dispositivos. Salmo 90. Leemos el texto 1, yo lo tengo aquí en versión... dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Tienen versión 60 ustedes? Leemos todos juntos, a ver. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Este salmo es un salmo que es un reconocimiento a la persona de Dios. Pero además, todo el salmo es un recorrido por donde Dios lo llevó a Moisés con su pueblo. Y este poema nos recuerda que el Señor cubre todo momento en la vida. Y no importa las circunstancias, Dios siempre está presente. El poeta Habacuc decía, recuerdan, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Recuerdan? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque sean quitadas las ovejas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo o a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y Moisés eleva este canto diciendo, Dios está siempre presente. Por eso, vamos a ver estos 3 momentos en el Salmo. En primer lugar, para Moisés, Dios es su casa. Él pierde la casa varias veces, pero observen que el texto dice, Señor, tú has sido nuestro refugio. La palabra refugio significa, entre otras cosas, habitación, morada, lugar donde uno vive, es su casa. ¿Sí? Y a todos nos gusta tener nuestra casa, ¿verdad? ¿Qué problema cuando se te vence el alquiler y tenés que mudarte, o no? Nos cuesta. Con mi esposa, bueno, hemos vivido ya hace casi 30 años aquí en Buenos Aires en la misma casa, pero antes de venir a esta casa, los 2 años anteriores nos mudamos 4 veces. Uy, cada mudanza, no sé quiénes se han mudado, ¿sí? Es un rollo grande, ¿sí? Algunos dicen que la mudanza es un duelo que está en segundo nivel después de la pérdida de un ser querido, ¿sí? La casa es algo muy valorable y valorado por nosotros, porque en la casa nosotros guardamos nuestras pertenencias, en la casa nos refugiamos. Esta palabra refugio es muy interesante porque cuando se suben a las montañas, los alpinistas, cuando suben a una montaña, en el camino, ¿qué hay? Refugios, ¿sí? Cuando se sube a la Aconcagua, estuve leyendo, y hay entre 10 y 12 días de camino. Y en el camino, a distinta cantidad de kilómetros, hay campamentos, le llaman. Y busqué qué era campamento, es refugio. ¿Y qué es un refugio? Una especie de casa.
en donde va el que va subiendo la montaña y cansado del camino y el frío y se refugia allí. Y nuestra casa es nuestro refugio, ¿verdad? Moisés queda sin ese refugio, pero dice, no tengo casa porque viví en un Moisés, no tengo casa porque me quitaron el palacio, no tengo casa porque no puedo entrar a Canaán. Señor, tú has sido mi casa, tú has sido mi refugio. Y queridos hermanos y hermanas, es verdad que Dios quiere habitar en nuestra vida para hacer de nuestro corazón su casa, como dice el libro de los Hebreos, la cual casa sois vosotros, ¿recuerdan? ¿Sí? La casa de Dios es nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Nosotros como comunidad somos la casa de Dios. Sin embargo, en varias ocasiones se nos muestra que Dios quiere ser nuestra casa, nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de sustento. El hijo pródigo, cuando malgasta todo en la provincia apartada, dice que volviendo en sí, arruinado, avergonzado, con hambre, dice, ¿cuántos jornaleros, qué dice? En la casa de mi padre tienen abundancia. Y hermanos, en la casa del Padre siempre hay abundancia. Por eso debemos volver a Él. Por eso debemos quedarnos, como decía la canción que cantábamos, oh Jehová, de mañana me presentaré. De mañana iré, entraré a tu presencia. Y el Señor Jesucristo sabía esto, de cómo nosotros anhelamos la casa, cómo nos gusta la casa. Entonces dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los diría, voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Se acuerdan? Y cuando me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Así que hermanos, al igual que Moisés, quizás tengas problema con tu casa terrenal, quizás no encuentres tu espacio, tu lugar. En Dios hay lugar para todos. En la casa del Padre hay abundancia. Abraham fue un hombre que vivió sin casa también. Es el peregrino que sale sin saber a dónde iba, porque Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a donde yo te mostraré. Y Abraham salió. Jacob es un hombre que vive sin casa, pero tiene la promesa de Dios, no te dejaré ni te desampararé. Así que nosotros, hermanos, al igual que Moisés, sin casa, pero en la seguridad que en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, está nuestro refugio. Recién cantábamos, ¿sí?, la canción que le saqué una foto a propósito para mirarla. Dice, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de alabar, porque Dios es nuestro refugio, nuestra casa. Así que, olvidando lo que está aquí abajo, vamos a encerrarnos un poquitito en la casa de Dios cada día. ¿Se acuerdan que decía el salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que cuando el salmista nos invita y dice, yo me alegré con los que me decían, ¿se acuerdan? A la casa del Señor iremos. Él se refería a ir al templo. Pero la verdad es que, como dijo Moisés, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿verdad? Así que yo me alegré con los que me decían, vamos a estar cerca de Dios, vamos a estar en la comunión con Dios. Así que este Moisés está sin casa, pero Dios es su casa. Y quiero invitarte, hermano, a que vivas esa experiencia. Cada día, mi casa es en la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, para Moisés, Dios es su casa, pero para Moisés, Dios es su familia. Porque el texto dice, Señor, tú nos has sido refugio. Y dice, de generación en generación. Esta palabra generación, que está utilizada en la Biblia muchas veces, la mayoría de las veces la asociamos con periodo de tiempo y decimos una generación dura 40 años, ¿verdad? Pero la palabra generación significa varias cosas. En la Biblia está traducida en ocasiones como linaje, descendencia, estirpe, posteridad, familia. Así que Dios nos ha sido refugio
de familia en familia. Eso es lo que está diciendo Moisés. ¿Vieron cuando decimos, che, qué linda generación que tuviste, eh? Vos venís de una generación de gente... ¿Vieron que nos referimos a eso? No nos referimos a tiempo, sino a vos venís de una familia, ¿sí? Entonces dice Moisés, Señor, de generación en generación, siempre has estado con nosotros. Él es un hombre que perdió su familia, pero no perdió a Dios. Así que el lugar de la habitación es bueno, tener una casa es bueno, pero una familia es mejor. Ahora la familia se forma con expectativa, crece, se multiplica. Nosotros cada año sacamos la foto familiar, ¿sí? Después se la mando a algunos amigos, ¿sí? Pero yo vengo de una familia de 7 hermanos y ya 2 no están. Y mi padre tampoco. Así que la familia es extraordinario, es un regalo de Dios, pero es temporal y es condicional. Por eso Moisés dice, Señor, tú has estado con nosotros de generación en generación. Aun cuando la familia está o deja de estar, Dios está presente. En un momento Moisés se siente muy solo porque el pueblo se le revela y entonces Moisés está ahí dudando qué hacer. Y Dios le dice, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En muchas ocasiones en la familia hay problemas, ¿verdad? Diferencias, situaciones conflictivas, pérdidas, abandonos. Pero cuando la familia se va perdiendo, o por los años o por las circunstancias, Dios sigue presente. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Josué asume la dirección y el liderazgo del pueblo, Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, ¿se acuerdan? Estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. David escribe uno de sus salmos y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿se acuerdan? Jehová con todo me recibirá. Así que hermanos, cuando tenemos familia, disfrutamos de ella. La familia no es la felicidad. La felicidad está en otro lugar. La familia la disfrutamos. La palabra felicidad significa plenitud en la Biblia, satisfacción interior. La felicidad está en tu presencia y plenitud de gozo. Es en Dios en donde encontramos la realización completa de nuestra vida. Josué recibe esa promesa y camina con el pueblo casi 40 años. Porque Caleb le dice, hoy tengo 80, ¿se acuerdan? Así que habían caminado 40 años. Entonces Josué reúne al pueblo y les dice al pueblo, ustedes saben que yo caminé con ustedes, pero Dios estuvo conmigo. Y de sus palabras, dice Josué capítulo 21, versículo 45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué y Dios estará con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Así que nosotros nos quedamos en la presencia de Dios. Allí es donde está nuestra riqueza. ¿Y saben qué es lo que ataca a Satanás, nuestro adversario? Lo que más ataca es nuestro tiempo de comunión con Dios, nuestra intimidad con Dios, el estar en la presencia de Dios. Y es verdad que caminamos todo el día en la presencia de Dios, pero qué bueno que sería que practiquemos esto de que nos enseñaron de cuando éramos niños, hacer el devocional todos los días, ¿recuerdan? El problema está que a veces hacemos el devocional, pero no estamos en la comunión con Dios. Porque en la comunión con Dios es esa intimidad que tengo con Él, de encontrarme con Dios cada día, cada mañana. A mí me encanta la mañana, no sé, alguno capaz que lo haga de noche, pero si lo hace de noche ya perdió todo el día. Pero estar en la presencia de Dios. Prefiero un día, ¿se acuerdan? En la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y a veces, yo me lamento, porque a veces en los viajes, debo confesarle, a veces en los viajes
no cuando voy a predicar, porque ahí tengo que estar todo el tiempo con la palabra, pero cuando hago algún viaje por alguna otra actividad, tengo que estar atento a que no se me pase el día o la mañana de salir corriendo a hacer trámites o a hacer negocios o lo que sea y dejar de estar en la comunión con Dios. Cuando Satanás nos gana esa batalla de la comunión íntima, entonces nos gana el resto de las batallas. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente, ¿se acuerdan? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero díganme si no les pasa, comenzamos el día laboral o a veces el día de vacaciones, cuando estamos de vacaciones. Algunos están de vacaciones y creen que la Biblia tiene que estar cerrada, porque como estamos de vacaciones, ¿sí? Y cuando estamos de vacaciones o estamos por negocios o por estudios, a veces como que no tenemos tiempo, ¿verdad? Hoy no tuve tiempo, ¿decimos o no? Yo pregunto, ¿ese día tuvo menos horas? Lo que ha habido es una mala administración en todo caso, pero el día sigue teniendo 24 horas. Siempre cuento que una vez fui a hablar con un pastor y le dije que no tenía tiempo para estudiar la Biblia porque estaba muy atareado cuando era director del centro comunitario en Brea Pozo, en Santiago del Estero. Y entonces fui y le dije, mire, estoy con un problema, yo sé que tengo que estudiar la Biblia porque la enseño, pero en este tiempo estoy con problemas, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Entonces me preguntó, ¿cuál es tu programa? Y yo le conté cuál era mi programa. Me levanto a las 6 de la mañana y le conté y me acuesto a las 11 de la noche ya cansado. Tenemos 3 hijos, eran pequeños. Y al otro día otra vez a las 6 de la mañana. Y entonces me mira y me dice, ¿y de 5 a 6 de la mañana qué haces? ¿Cómo que hago? Duermo. Y me dijo, ¿saben qué me dijo? Ese es tu horario. Y por 1 año y medio, después cambié la rutina, gracias a Dios, pero por 1 año y medio me levantaba a las 5 menos cuarto de la mañana para de 5 a 6 estudiar la palabra de Dios. Fueron los tiempos más extraordinarios. Después cambié el horario y gracias a Dios pude mantener esa disciplina. Pero decía don Santiago Canclini, en muchas familias no se hace el culto familiar todos los días, no por falta de piedad, sino por falta de disciplina. Díganme si no. Es un problema de disciplina. Yo con nuestros hijos y con mi esposa le enseñábamos, todos los días vamos a leer un texto de la Biblia y vamos a orar. Y hay días que estábamos a las apuradas y, bueno, vamos a acostarlos, los bañábamos, los llevamos a la cama. Bueno, hoy vamos a orar nada más, les decía yo. Y el mayorcito que tenía 5 años me decía, no, papá. Le habíamos dado un Nuevo Testamento de los Gedeones a cada uno cuando eran chiquitos. ¿Sí? Y no sabían leer, pero ellos lo tenían ahí. Y entonces mi hijo mayor, que tenía 5 años, me decía, no, papá, sacaba debajo de su almohada. Hoy no bibliamos, me decía, hoy no bibliamos, tenemos que bibliar todavía. Había que leer el texto. ¿Saben qué? Si nosotros podemos tener esa disciplina de estar en la casa del Señor, de estar en la familia de Dios, de estar en la comunión íntima, nuestra vida va a tener una perspectiva diferente. Pero el último momento de Moisés es que Moisés tiene a Dios, no como su casa solamente, no como su familia solamente, sino que él ve a Dios en el tiempo. Porque el tiempo es algo muy, muy extraordinario y muy raro, ¿sí? Él dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. El pastor de Lutri me repetía una frase hace un tiempo atrás, el tiempo es implacable, ¿sí? Y el tiempo es implacable, porque se nos va pasando. Claro, cuando uno es niño, cree que va a ser siempre niño y está apurado por crecer. Y después llega la adolescencia y le entra ese rollo en la adolescencia y juventud de que cree que va a ser siempre adolescente o siempre joven. Y acá hay algunos jóvenes y no crean, no, va a pasar. Y después de la juventud viene el tiempo ya de la mediana edad, de la adultez, y uno ya se siente como que maneja ahora la vida. Pero no se da cuenta que en un momento la adultez termina y empieza el tiempo de la edad mayor. Llámele como quiera, vieron que le ponen nombre como para suavizarlo. Pero el tiempo es implacable y el tiempo hace que todo envejezca y que se gaste todo y que se destruya. Porque con el tiempo vamos perdiendo la visión, ¿o no? Yo les conté hace como 6 años que vine aquí
y les conté cuando fui al oculista por primera vez. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y le conté y me miró y me hizo las pruebas y me dijo, estaba ahí escribiendo una receta. Entonces le dije, no me decía nada, entonces le dije, disculpe doctor, ¿qué tengo? Nada. ¿Y para qué me va a recetar? ¿Qué me va a recetar? Anteojos, me dice. Perdón, le digo, si no tengo nada, ¿cómo es que me receta anteojos? ¿Qué tengo? Dígame. Tenés más de 40 años, me dijo. A mí me fastidió enormemente. ¿Sí? Pero con la edad vamos perdiendo la visión, vamos perdiendo el gusto, vamos perdiendo el pelo, vamos perdiendo la memoria, vamos perdiendo la movilidad. A veces perdemos los sueños y a veces perdemos el sueño. Perdemos la juventud. Y Alberto Cortés, el poeta pampeano, decía, hablando de la vejez, me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles, se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintarán los cabellos, y alguna línea en el cuello que tapará la corbata, aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. No nos diga eso, me dijeron una vez en una reunión de mayores. ¿Saben qué? El tiempo va pasando, pero lo interesante no es decir, yo me siento joven. ¿Vieron esa gente que miente a granel? Yo me siento un pibe. No importa cómo te sientas. Yo sé que tengo más de 60, tengo 60 y algo, no le voy a decir cuánto salgo. Pero eso me alegra tanto de haber caminado con el Señor y cada día quiero caminar con Él, porque desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y nada ha cambiado. ¿Saben? Cuando pasemos la frontera y estemos del otro lado, el tiempo no será más. Así que ¿para qué preocuparse tanto? Claro, cuando nos empiezan a salir las primeras canas, le pedimos la pincita de depilar a nuestra esposa para ver si las podemos sacar. Y cuando ya acá atrás se me ve un poco y trato de que el pelo me tape un poco. Pero esas son cosas temporales. ¿Saben? Dios es el Dios del tiempo. Él lo organizó, lo estableció. Y es interesante que lo estableció creándolo. Porque en el principio, dice el libro de Génesis, ¿verdad? Dios creó el tiempo. Y ahora hay un devenir de la historia y un proceso y un andar. Y va a haber un cierre de la historia y un cierre del tiempo. Y el tiempo, como dice, no será más. No me lo imagino cómo va a ser. Pero lo que sí sé es que Dios desde el siglo y hasta el siglo permanece igual. Por eso quiero estar en su casa, por eso quiero estar en su familia, porque cuando todo cambie, Él no cambia. ¿Se acuerdan de la canción? Cambia, todo cambia, ¿sí? Pero Dios no cambia nunca. Él permanece fiel. Así que recordamos a Jeremías decir, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Así que al igual que Moisés, nosotros tenemos que elevar nuestro canto y decir, Señor, tú has sido mi refugio, tú has sido mi casa. De generación en generación han pasado las familias. Mi familia paterna y materna fue pasando. Y ahora estoy como, dicen en el sur, como cacique en mi familia, ¿sí? Pero voy a pasar. Y mis hijos van a pasar. Y mis nietos, por los cuales me desvivo. ¿Vieron qué lindo que es hablar de los nietos? ¿Sí? Vamos a tener uno más dentro de poco. Pero van a pasar. Pero Dios permanece para siempre. Así que, ¿qué le vamos a pedir a Dios en esta mañana? Ponemos la última. Lo que pedía Moisés. Hermanos, con casa o sin casa,
con familia o sin familia, con personas a nuestro alrededor o sin ellas. Hemos de orar nosotros cada mañana, todos juntos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Todos juntos, a ver. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.